Tengo nuevos hallazgos muy reveladoras para compartir con ustedes en relación con la escandalosa afiliación de 10 años de la Sociedad Watchtower a la Organización de las Naciones Unidas. Estaba pensando en la mejor manera de presentar estas pruebas cuando, como caída del cielo, uno de nuestros suscriptores de YouTube dejó este comentario. Mi bisabuela tiene 103 años y ha sido leal casi toda su vida adulta. Cuando habló con ella, realmente cree que los ancianos y el cuerpo gobernante son el canal de Jehová. Para mí, es como creer que Jehová tiene un teléfono y solo llama al cuerpo gobernante. Su excusa para cualquier comportamiento cuestionable es: no somos perfectos. ¿Te resulta familiar? Yo mismo me he topado con esta excusa muchas veces. Los testigos fieles simplemente se tragan la mentira de que no hay malas intenciones por parte del cuerpo gobernante, que no hay una agenda oculta. Creen que los hombres al timón de la organización simplemente están haciendo todo lo posible para ayudarnos a entender la verdad, pero debido a la imperfección humana, a veces se quedan cortos y se equivocan sin malicia alguna. En derecho existe un término llamado mens rea. En latín significa mente culpable. Un delito es mucho más grave si se comete con intención, a sabiendas de que está mal. Si matas a un hombre sin querer, por accidente, podría ser culpable de homicidio culposo, pero si tenías la intención de matarlo y planeaste que pareciera un accidente, entonces sería culpable de asesinato premeditado, un delito mucho más grave. ¿De acuerdo? Entonces, cuando revisamos todas las pruebas, vemos a un grupo de hombres fieles y discretos que, debido a la imperfección humana, hicieron una mala e inocente elección al solicitar convertirse en una organización afiliada a las Naciones Unidas, o hay una mente culpable en el asunto. Veamos las nuevas pruebas para responder a esa pregunta. Empezaremos con los hechos tal y como los conocemos. La afiliación de la organización a las Naciones Unidas como organización no gubernamental desde hace 10 años, o a través de 10 años, desde 1992 hasta el 2001, es una vieja noticia. Ya se sabe esto por muchas partes. Ya las pruebas son contundentes. Si tú desconoces el hecho de que desde 1992 hasta 2001, la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York estuvo registrada en las Naciones Unidas como una ONG, organización no gubernamental, afiliada, entonces te recomendaría que detuvieras el video ahora mismo y utilizaras este código QR para ver las pruebas por sí mismo. Si prefieres esperar hasta el final de este video para conocer todos los detalles, puedes utilizar el enlace en el campo de descripción. La pregunta que buscamos responder no es si quebrantaron o no sus propias reglas sobre la afiliación con el elemento político del mundo, de Satanás, sino el motivo que les llevó a hacerlo, y si actuaron de mala fe, traicionando a sus feligreses, los propios testigos de Jehová. En mi pasada investigación sobre esta hipocresía de los líderes de la Watchtower, pasé por alto un detalle muy importante. Según esta carta del 4 de marzo de 2004 de Paul Hoffel, jefe de la sección de ONG del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York solicitó la asociación
con la DPI o de la ONU o Departamento de Información de las Naciones Unidas en 1991. 1991. Comprender la relevancia de este año es crucial para establecer la mens rea o mente culpable del cuerpo gobernante. En 1990, mi mujer y yo cerramos nuestro negocio para trasladarnos a Ecuador con el propósito de servir donde la necesidad era más grande antes de que se acabara el sistema de cosas. Porque pensábamos que era una decisión acertada, porque aceptábamos como verdadera la interpretación de la Sociedad Watchtower del lapso de la generación descrita en Mateo 24:34. La organización definió esa generación como a partir de las personas que nacieron en 1914. Esas personas estaban por morir en la década de los 90. Además, se puso mucho énfasis en el Salmo 90:10 como la definición bíblica de una generación. Dice así: nuestra vida llega hasta los 70 años o hasta los 80 si alguien tiene una fortaleza especial, pero esos años están llenos de dificultades y penas. Pasan rápido y desaparecemos. El Salmo 90:10, traducción del Nuevo Mundo, edición en línea. Por lo tanto, 1984 a 1994 encajaría muy bien dentro de ese marco de tiempo. Además, el acontecimiento que marcaría el comienzo del Armagedón, según la teología de los TJ, sería el ataque contra los testigos de Jehová por la imagen de la bestia salvaje de Apocalipsis. Sí, así es, las Naciones Unidas. Así que en 1991 estábamos en Ecuador para predicar lo cercano del fin del sistema de cosas. Sí, en ese mismo año, 1991, el cuerpo gobernante decidió solicitar la admisión en la ONU como empresa afiliada. Sí, la ONU, la imagen de la bestia salvaje que ellos afirman sería el enemigo para atacarlos antes de terminarse la generación de Mateo 24:34. La generación que comenzó en 1914 y terminaría al más tardar, a los 80 años, en 1994. ¿Cómo podían unos hombres que supuestamente eran los más fieles y discretos de todos los siervos de Dios en la tierra abandonar su fe en que el fin era inminente y que la profecía de la generación de 1914 estaba a punto de cumplirse? Por sus acciones estaban predicando algo en lo que ya no creían ellos. Si crees que una empresa está a punto de quebrarse, ¿invertirías en esa empresa? Si crees que una empresa está a punto de ser acusada de fraude, ¿te asociarías con ella? ¿Qué posible beneficio creía el cuerpo gobernante que podía obtener mediante su asociación formal con las Naciones Unidas? Solo podemos adivinar qué les motivó a pecar de esta manera. Sí, digo pecar porque según sus propias normas, unirse a una entidad política como la ONU es un pecado digno de ser expulsado. Pero la hipocresía de su decisión de convertirse en corporación afiliada a la ONU no puede ser ignorada ni minimizada. Digo hipocresía porque en el mismo año, 1991, en que presentaron su solicitud para unirse a la ONU, publicaron esta mordaz crítica a la Iglesia Católica por hacer lo mismo que ellos hacían. El artículo de la página 15 de la Atalaya de enero 1, 1991, se titulaba El refugio de ellos, o una mentira. Establecía
que los intentos de las religiones cristianas de buscar refugio en los sistemas políticos del mundo de Satanás estaban condenados al fracaso. Señalaba que el establecimiento de afiliaciones de ONG, organizaciones no gubernamentales, con las Naciones Unidas era una forma en que la Iglesia Católica había buscado un falso refugio. Hay por lo menos 24 organizaciones católicas representadas en la ONU. Varios líderes religiosos del mundo han visitado la organización internacional. Son muy memorables la visita de su santidad, el Papa Pablo VI, durante la Asamblea General de 1965 y la del Papa Juan Pablo II en 1979. Muchas religiones hacen invocaciones especiales, oraciones, cantan himnos y celebran servicios a favor de las Naciones Unidas. Los ejemplos más importantes son los de las religiones católicas, unitaria, universalista, bautista y el baísmo. De la Atalaya, junio 1, 1991, página 17, párrafo 11. El refugio de ellos, una mentira. El cuerpo gobernante estableció firmemente su posición al declarar en este mismo ejemplar de la Atalaya: el confiar en cualquier cosa que el hombre haya hecho para sustituir al reino de Dios hace de ese sustitutivo una imagen, un objeto de adoración. De la misma Atalaya, página 19, párrafo 19. Tengan en cuenta que mientras que los testigos estaban estudiando este tema en su estudio semanal de la Atalaya, el propio cuerpo gobernante estaba solicitando el estatus de ONG para una de sus dos corporaciones emblemáticas, la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York, siendo la otra de Pensilvania. Estaban condenando a la Iglesia Católica por adorar la imagen de la bestia salvaje, incluso cuando estaban activamente tratando de hacer lo mismo, con la esperanza de que la aprobación de esa imagen les permitiría unirse también. ¡Qué asombrosa hipocresía! Según la carta que acabamos de ver, la sociedad Watchtower tenía que cumplir ciertos requisitos antes de que pudiera ser aprobados para asociarse con las Naciones Unidas. Tenían que compartir los principios de la Constitución corporativa de la ONU, tener un interés demostrado por los temas de las Naciones Unidas y una capacidad demostrada para llegar a audiencias amplias y especializadas, tener el compromiso y los medios para llevar a cabo programas de información eficaces sobre las actividades de la ONU mediante la publicación de boletines, como el Boletín Despertar. En resumen, tienen que promover los objetivos de las Naciones Unidas. El cuerpo gobernante siempre ha predicado que el fin es inminente. Lo hicieron en los años 80 y 90 y lo siguen haciendo. Pero es evidente que no se lo creen. Condenaron a las otras iglesias por buscar afiliación con las Naciones Unidas, llamándolo su refugio una mentira. Sin embargo, hicieron lo mismo el mismo año en que escribieron ese artículo condenatorio. Así que en lugar de buscar refugio en el reino de Dios, para aplicar sus palabras en ese artículo de la Atalaya, confiaron en un sustituto hecho por el hombre para el reino de Dios, convirtiéndolo
en un objeto de adoración. Sus palabras. ¿Se debió eso a la imperfección humana? ¿A un desliz de la pluma, por decirlo así? ¿O actuaron voluntaria y pecaminosamente? ¿Cómo podían creer que el fin era inminente y que las Naciones Unidas serían el instrumento de Satanás de ataque y que Jehová los protegería, dado que ahora estaban solicitando una alianza prohibida con esa misma entidad política? Obviamente no creían en sus propias doctrinas. Sabían que todo era mentira. Han estado prediciendo el fin durante 100 años, incluso con fechas específicas, y siguen fallando. Sin embargo, nunca se dan por vencidos y nunca nos piden disculpas por habernos engañado. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué mantener a millones de personas cautivas de un sistema de creencias en el que ellos mismos no creen? Por sus acciones se denota. Quizás podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en la respuesta a otra pregunta relacionada. ¿Por qué los líderes religiosos de la época de Jesús no creyeron que Él era el Mesías cuando podían ser testigos del cumplimiento en Él de todas las profecías mesiánicas? ¿Por qué? Porque habían perdido la fe en Dios. Se habían enamorado de la mentira. Jesús los reprendió diciendo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él, en sus comienzos, fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. La prueba de que tenía razón al decir esto y de que lo único que realmente amaban esos sacerdotes y fariseos era su posesión, autoridad y poder, incluida su riqueza, se puede ver por lo que planeaban hacer con Jesús, el verdadero Mesías. Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos milagros. Si dejamos que siga así, todos pondrían su fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. Juan 11, 47 y 48. Pensar en lo que el cuerpo gobernante ha hecho a la luz de estas escrituras desmiente la idea de que todo esto es solo el resultado de la imperfección humana. Todo esto se hizo con intención, al igual que los fariseos y los sumos sacerdotes planearon asesinar a nuestro Señor. La hipocresía del cuerpo gobernante queda patente en otra acción que emprendieron para cumplir con las normas de la ONU para las corporaciones afiliadas. Recordarás, por lo que acabamos de leer en el artículo de la Atalaya de 1991, que criticaron a otras organizaciones religiosas por visitar la ONU. Aquí está la cita de nuevo. Varios líderes religiosos del mundo han visitado a la organización internacional. Son muy memorables la visita de su santidad, el Papa Pablo VI, durante la Asamblea General de 1965 y la del Papa Juan Pablo II en 1979. Del página 17, párrafo 11. ¿Cómo pueden hacer semejante crítica mientras ellos hacían lo mismo? Sí, el mismo año en que se publicó esto, enviaron a su clase de Galad, misioneros en formación,
a visitar la ONU como representantes de la Watchtower. ¿Por qué harían eso? La razón era que tenían que demostrar que la sociedad Watchtower podía promover los intereses de las Naciones Unidas en todo el mundo. ¿Qué mejor manera, entonces, que tener al guía de la ONU adoctrinando a los misioneros de la sociedad Watchtower sobre los beneficios de los programas de la ONU? Eric Bezzi y su esposa eran parte de esa clase de Galad. Aquí comparto algunas fotos que ellos tomaron para recordar aquel día. Aquí vemos que el tour de la ONU fue arreglado por la oficina de Galaad. La carta dice que se han hecho arreglos especiales con la ONU para este grupo de turistas. Es interesante que se esperaba que los estudiantes pagaran por la gira. Sin embargo, se suponía que debían mostrar una tarjeta de identificación con foto de la Watchtower en las Naciones Unidas. Fíjese en la fecha, octubre 19, 1991. Así que esto fue durante el tiempo que su aplicación a la ONU estaba bajo revisión. Aquí vemos a la clase 92 de Galaad viajando al edificio de las Naciones Unidas en el subterráneo. Eric y su esposa, Natalie, sentados delante a la izquierda. En estas fotos vemos que cada alumno recibió un folleto en el que se enseñaban los numerosos programas beneficiosos patrocinados por la ONU. Toda la clase disfrutó de una visita girada o guiada por las Naciones Unidas, porque era necesario interrumpir la educación bíblica de la escuela de Galaad para pasar un día entero en una visita guiada por las Naciones Unidas. ¿Quería realmente el cuerpo gobernante que aprendieran sobre los programas de ayuda de la ONU? ¿O había algo más en su agenda? Solo podemos imaginar lo que pasaba por la mente de cada misionero al ver la impresionante sala de la Asamblea General. ¿Por qué estaban visitando la entidad de la que se les dijo que era la imagen de la bestia salvaje, que iba a destruir la religión y luego atacar a los testigos de Jehová? Ahora tiene sentido. Se trataba de una exhibición no para su beneficio, sino para beneficiar a la organización en su intento de obtener la aprobación de la ONU para la solicitud de entrar en una relación de ONG con esta entidad política, supuestamente odiada. Quiero agradecer a Eric y su esposa por compartir estas fotos con nosotros y por contribuir tanto al crecimiento de nuestro conocimiento con respecto a la alianza prohibida de la Sociedad Watchtower con la Organización de las Naciones Unidas, que han estado tan desesperados por ocultar a sus fieles seguidores. Hay más pruebas de que el cuerpo gobernante trató de mantenernos en la oscuridad acerca de las verdaderas intenciones que tenían. Recuerdo que me desconcertó el cambio de tono en relación con los artículos y referencias a las Naciones Unidas que presencié en las publicaciones durante la década de los 90. Por ejemplo, cuando aún estaban solicitando su aceptación, la revista Despertar durante 1991 incluyó 11 referencias positivas a las Naciones Unidas. Durante esa década,
se hicieron más de 200 referencias a la ONU, siempre arrojando una luz favorable sobre ella. Proporcionaré un enlace a la lista de referencias en el campo de descripción de este video. Al mismo tiempo que presentaba a la ONU bajo una luz favorable, el cuerpo gobernante también tenía que mantener a su rebaño atemorizado y a la expectativa de que el fin llegaría en cualquier momento, con el fin de mantenerlos en sus garras. Pero incluía la necesidad de pintar a la ONU como el instrumento que Satanás utilizaría para atacar la organización. ¿Cómo hacerlo sin alertar a la ONU? Eric me ayudó a ver cómo lo hicieron. El libro que estudiamos en el estudio semanal del libro, Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación, pintaba a la ONU como un agente de Satanás. Se estudiaba internamente para que la información reforzara la ideología de los testigos entre la base, mientras se ocultaba esa doctrina clave a los funcionarios de la ONU. Esos funcionarios solo verían los informes positivos de la sede de la Watchtower, detallando la información favorable compartida en la revista Despertar. En conclusión, podemos ver que había un método para la locura de obligar al rebaño a estudiar el libro de Apocalipsis, no una, ni dos, ni siquiera 3 veces, sino 4 veces. ¡Qué locura! Durante esa época. El adoctrinamiento prospera a través de la repetición. Recordemos el viejo refrán mexicano. La repetición es la madre de la retención. Tengan en cuenta que durante todo este tiempo, las acciones del cuerpo gobernante revelan que no creían ni una palabra de su propia teología y que buscaban la misma seguridad o refugio de las Naciones Unidas que condenaba a la Iglesia Católica por buscar. Si predicas algo en lo que ya no crees y sabes que es falso, entonces no hay base para excusar tu conducta como un simple error o un error de juicio o equivocación debido a la imperfección humana. La condena de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo como mentirosos debe seguir aplicándose a todos los líderes religiosos que imitan su conducta. Si tú sigues siendo un leal testigo de Jehová y está viendo esto, sintiéndose incrédulo y escandalizado ante la hipocresía de hombres que tú has estimado como el esclavo fiel y discreto y el canal de comunicación de Jehová, no estás solo. Innumerables testigos de Jehová se han despertado, alarmados y dolidos por esta increíble traición a su confianza. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que tienes este conocimiento? Una vez más, podemos ir a la Biblia para la respuesta. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y discípulos reunidos en un aposento alto. Ese Espíritu los facultó para predicar audazmente a las multitudes, hablando en las lenguas nativas de los miles de personas reunidas en Jerusalén para esa fiesta, Pentecostés. Finalmente, Pedro encontró un lugar donde dirigirse a la multitud atónita. Les mostró la verdad sobre Cristo y después de convencerlos, los golpeó con esta dura pero necesaria reprimenda. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa, sin duda alguna, que Dios y su Señor y también Cristo, a este Jesús a quienes ustedes ejecutaron en un madero. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pedro les dijo, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que están lejos, para todos a los que llame Jehová nuestro Dios. Hechos 8, 37 al 39. Compartían la responsabilidad de haber asesinado al Hijo de Dios, aunque no lo habían hecho ellos mismos. Se trataba de una responsabilidad colectiva, ya que entregaron a Jesús a Roma, de la que solo podían desprenderse adoptando una actitud arrepintiéndose y bautizándose. En última instancia, esto daría lugar a la persecución, pero eso sería un pequeño precio para pagar por la vida eterna como hijo de Dios. Hoy, si permanecemos en cualquier religión que no pertenece o permanece en la verdad, si apoyamos a líderes que no adoran a Dios en espíritu y en verdad, entonces somos parte del problema. No hay tal Suiza en la cristiandad, no hay estado neutral. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12, 30. En este tema, nuestro Señor es muy blanco o negro, y no tiene reparos ni tapujos en decir lo que sucederá si estamos en el lado equivocado cuando regrese. En la visión que le dio a Juan, habló de la ramera que cabalgaba a lomos de la bestia salvaje. Ella es llamada la madre de las rameras, Babilonia la Grande, y los testigos de Jehová se les enseña, o a los testigos de Jehová, se les enseña que ella representa la falsa religión. Ellos no lo han entendido todo mal. El problema es que ellos no se ven a sí mismos enseñando falsedades. Pero aquellos de nosotros que hemos comenzado a pensar críticamente y a examinar lo que nos han enseñado como testigos de Jehová, hemos llegado a la conclusión de que las doctrinas únicas de la organización, tales como la presencia de Cristo en 1914, la generación traslapada y lo más importante de todo, la doctrina de las otras ovejas como una clase secundaria no ungida de cristianos, son todas falsas y totalmente contrarias a las Escrituras. Así que, según los propios criterios de la Watchtower, eso convierte a los testigos de Jehová como parte de esa gran ramera. ¿Qué dice la Biblia a los cristianos amantes de la verdad? ¿A quién nos dirige? Después de esto, vi que del cielo bajaba otro ángel. Tenía mucha autoridad, y era tanto su brillo que la tierra se iluminó por su resplandor. Gritaba con voz fuerte, por fin cayó la gran Babilonia. Ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus, nido de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. En todos los países siguen su ejemplo y adoraron dioses falsos. Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró de todo para satisfacer sus malos deseos. Entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo. Dios no se ha olvidado de ninguno de ellos. Hagan con ella todo lo malo que ella hizo
con otros. Háganle pagar el doble de todo lo malo que hizo. Háganla pasar 2 veces por la misma amarga experiencia que otros tuvieron por su culpa. Ella era muy orgullosa y le gustaba vivir con grandes lujos, pues ahora háganla sufrir. Dense el lujo de atormentarla, porque ella piensa, aquí me tienen sentada en mi trono de reina. No soy viuda y nunca sufriré. Por eso, en un mismo día recibirá todos estos castigos, hambre, sufrimiento y muerte. Será destruida por el fuego porque el Señor, el Dios Todopoderoso, ha decidido castigarla. Esa no es mi advertencia. Solo soy un cartero y uno de muchos. Jesús, nuestro Rey y Señor, está hablando de parte de su Padre, el Dios Todopoderoso, y sus palabras solo son ignoradas a nuestro propio riesgo. Él nos ha permitido despertar a la verdad y nos ha llamado a salir. Aceptemos esa llamada y pongámonos del lado de Jesús y no de los hombres. Les doy las gracias por vernos y espero que este video les resulte acertado y útil. A todos los que nos apoyan con sus recursos, un gracias muy sincero.